Likey. ¿Ya? Hola, soy Evelyn Aguilar Rodríguez. Envío mi presentación de la célula y sus organelos. ¿Corta? La membrana celular es una estructura vital. La ruptura de la membrana plasmática durante unos pocos segundos lleva irremediablemente a la muerte celular. Es también una barrera física que separa el medio celular interno del externo. En las células eucariotas también hay membranas intracelulares que delimitan, separando los organelos del citosol. Es una forma donde se llevan a cabo reacciones químicas vitales para la célula. Está formada por lípidos, proteínas y en mayor cantidad de glúcidos. Está condicionada principalmente a los lípidos y estas son moléculas anfipáticas con una parte hidrofóbica y una parte hidrofólica que se disponen formando una bicapa lipídica donde las partes hidrofóbicas se encuentran en las partes del centro de la membrana y las hidrofóbicas en el centro del agua. En los lípidos se encuentran las proteínas integrales que forman parte de la membrana de manera permanente. Las proteínas transmembranas son proteínas con secuencias de aminoácidos en las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos y dominios hidrofólicos que están en contactos con soluciones acuosas intras y extracelulares. Otras proteínas se encuentran en la monocapa, que se encuentran en enlaces covalentes con los lípidos o cadenas de ácidos grasos. Otras cadenas se unen temporalmente de manera superficial en la bicapa lipídica. Los glúcidos no aparecen en todas las membranas celulares, pero son abundantes en la superficie externa de la célula plasmática y en las partes intracelulares. Se encuentran unidos por enlaces covalentes de glúcidos, lípidos y proteínas. Esto quiere decir que son láminas extensas que se encuentran de manera transversal, de manera perpendicular a las superficies. Con el microscopio electrónico se presentan aspectos de láminas. A esto se denomina unidad de la membrana. Esto es así para todas las membranas y el espesor varía de los 6 a los 10 milímetros, lo cual explica que todas las membranas no son internamente iguales. Se componen de lípidos, glúcidos y proteínas, y la membrana de los eritrocitos tiene propiedades que son partes de las funciones de la membrana, que debido a propiedades físico-químicas son de manera fluida, que hacen que sus moléculas tengan movilidad lateral como de una lámina de líquido viscoso. Es semipermeable, por lo que puede actuar como una parte selectiva entre determinadas moléculas. Posee la capacidad de romperse o separarse sin perder su organización. Es una estructura flexible y maleable de parte de la célula. Está en permanente renovación y es decir, atiende la eliminación de moléculas que permiten las uniones fisiológicas de la célula. Entre sus funciones, cada tipo de membrana está especializada por cada comportamiento que tiene. Entre sus múltiples funciones se encuentran la creación y el mantenimiento de gradientes iónicos, los cuales hacen sensible a la célula ante estímulos externos y permite la producción de información y el ATP, que son necesarios para la función de las moléculas. Las membranas también hacen posibles la creación de compartimientos intracelulares donde se realizan funciones imprescindibles del ADN. Se componen receptores y que permiten a la célula mantener la información en forma de moléculas por el medio externo.
Poseen enzimas asociadas y tienen unidades metabólicas como la celulosa y el ácido hialurónico. Y la fosforilización, producción de energía, síntesis de energía. La matriz extracelular está unida en los tejidos animales junto a las moléculas de la membrana plasmática. Bueno, espérate, voy a ponerle play al otro. El núcleo es una de las estructuras que caracteriza a las células eucariotas. Es el compartimiento donde se encuentra el ADN y toda la maquinaria necesaria para distribuir su información para el ADN. Solo hay un núcleo por célula, aunque en ocasiones hay más de uno, como ocurre en los osteoclastos, en las fibras musculares, esqueléticas o en los epitelios de algunos invertebrados. La forma celular suele ser redonda y atada a la forma celular, aunque no siempre es así y puede variar. En un ejemplo podrían ser los neutrófilos en la sangre, que poseen núcleos multilobulados. La mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos que aparecen en todas las células eucariotas. Una excepción son los arqueófagos. No contienen mitocondrias, probablemente porque se perdieron durante la evolución. Las mitocondrias se reconocieron como parte elemental de la célula en el siglo XIX. Hallman descubrió estructuras celulares que denominó bioblastos, que se observaron que estaban en todas las células eucariotas. En 1914 las mitocondrias podrían adaptar formas de hilos, bastones o entramados. Se comprobó que estaban formadas por una doble membrana. Se propuso posteriormente que se dividieran por su función, por su morfología era cambiante. Las mitocondrias son orgánulos descendientes de bacterias asociadas con derivadas de arqueas, ambas procariotas, para formar las células eucariotas. Así debe de haber surgido la unión de la mitocondria por una función de endosimbiosis. La morfología de las mitocondrias es cambiante y varía en pequeños elipsoides. No hay mitocondrias individuales, sino una red dinámica de donde se pueden desgajar porciones en red o aisladas. Las mitocondrias están formadas por una membrana extra, una membrana interna, una externa, un espacio intermembranoso y un espacio delimitado por la membrana interna, denominado matriz mitocondrial. Se dice que la membrana mitocondrial externa es altamente permeable y contiene varias proteínas. Varias funcionan canales acuosos en la bicapa lipídica. Esto se convierte en un tamiz permeable en menores moléculas de 5000 Dalton, incluyendo proteínas pequeñas. Por el contrario, en la membrana mitocondrial es permeable al paso de los iones en las pequeñas moléculas. Su membrana interna tiene una membrana suficientemente permeable para permitir una gradiente de protones estables. La membrana mitocondrial interna posee muchos detalles denominadas cristas mitocondriales. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y los ribosomas para llevar a cabo el ADN. El ADN mitocondrial se encuentra en cada nucleoide, que es cada molécula de ADN. El ADN se encuentra comprimido por una proteína denominada
MAM. Las mitocondrias son desplazadas de una parte de la célula, tienen una extraordinaria movilidad y tienen una carga de energía y calcio. Estas se pueden dividir y fusionar entre sí, y esto ocurre constantemente en la célula, con la consiguiente mezcla del ADN mitocondrial. Esto bien puede decir que las células eucariotas no existen, no hay mitocondrias individuales como tales, sino una red conectada con ADNs mitocondriales y que en algunos casos pueden haber fragmentos que están separados del resto. La función principal de la mitocondria es la producción de ATP, que es el combustible de los procesos celulares, y también tienen como función parte del metabolismo de los ácidos grasos mediante el proceso denominado oxidación, y actúan como almacenamiento de calcio. Recientemente se ha relacionado con apoptosis, el cáncer, envejecimiento, Parkinson, Alzheimer y demás. El citoesqueleto en el interior de la célula eucariota posee una organización interna, estructural y divisional, establecida por unos filamentos proteicos que forman un entramado resistente en el citoplasma, sobre todo en el núcleo de la membrana celular, aunque también en el interior del núcleo. A este conjunto de filamentos se le denomina citoesqueleto. Es un término morfológico estructural de las primeras observaciones con un microscopio electrónico. Pueden llevar a engaño puesto que no es un entramado inerte. Es como andamiaje para dar soporte físico a las células y a sus estructuras. El citoesqueleto es cambiante. No solo son los huesos de la célula, sino también sus músculos. Es versátil debido a sus propiedades, polimerización y despolimerización. Los filamentos del citoesqueleto se forman por la polimerización de unidades peptídicas que no establecen uniones covalentes entre sí. De este modo se puede ensamblar, no se pueden despolimerizar con mucha facilidad, y algunas veces la célula puede crear alomiajes en el citoesqueleto donde lo requiere. Las unidades están en un estado unido y pasan a un estado de separación continua. La polarización, algunos elementos de la polarización son partes polarizadas. Son unidades que se asocian con la misma situación que poseen un extremo diferente del otro. Esta organización es importante para que el citoesqueleto forme una polarización, así como indicar que las proteínas que se muevan a lo largo del filamento. La regulación, la célula tiene su cantidad de proteínas que contienen los filamentos del cilareto. Son herramientas que tienen para manipular este entramado, que son las células motoras, que usan algunos filamentos del citoesqueleto para transportar cargas, moléculas, vesículos, orgánulos y entre otras partes del citosol. Desarrolla una cantidad asombrosa en las células eucariotas. Cuentan con 3 tipos de filamentos: los filamentos de actina, los microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Los filamentos de actina son los principales para el movimiento celular y los procesos de endocitosis y fagocitosis y de la citocinesis. Son los que producen la contracción de la célula muscular y ayudan a la cohesión celular, con estructuras como las uniones adherentes de las situaciones estrechas, ambos que están de acuerdo con las células entre sí. Su diámetro es menor a los componentes del citoesqueleto.
Los microtúbulos, como los dice, son túbulos pequeños que están formados por repeticiones de dímeros de proteínas. Estos filamentos son indispensables para el crecimiento celular de las vesículas. Forman el esqueleto de silos y flagelos y la formación de cromosomas en la formación celular y entre otras funciones. Los filamentos intermedios son los responsables de la integridad celular. Funcionan a modo de cables de interconexión unidos como los desmosomas y los heimoidesomas, que permiten la cohesión de células, por tanto, en la parte de los tejidos. El aparato de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi en 1889, cuando observó neuronas en varias décadas. Su estructura membranosa fue descrita en detalle por primera vez en el microscopio electrónico de Dalton en 1954, quienes introdujeron que pusieron el complejo del aparato de Golgi. La morfología de las células animales se localiza en el centrosoma, en el cual tiene que estar en las partes del núcleo. Principalmente está en la posición central de la organización de los microtúbulos de las células animales, que están en su mayoría en el centrosoma. El aparato de Golgi está formado por cisternas aplanadas que están aplanadas regularmente, se encuentran las cisternas ensanchadas y curvas, teniendo esto una parte cóncava y convexa. En las células suelen haber varios de estos, y en algunas cisternas localizadas se encuentran de manera conectada proximalmente, en números de 3 y 8, y el tamaño de las cisternas son variables y dependen del tipo celular, así como del estado morfológico de la célula. A todo este complejo se le llama aparato de Golgi. En las células animales, estas cisternas entran en cada ictiosoma y existen proteínas fibrosas en las que se encuentran embebidas las cisternas. Este entramado matriz podría ayudar al mantenimiento de la estructura de este orgánulo. También se ha demostrado que la posición del aparato de Golgi depende de la organización de los microtúbulos. La posición del complejo de Golgi depende de los microtúbulos tubulados, mientras que la integridad de los exosomas es de la parte de los microtúbulos. La miosina y la actina ayudan a la organización de los ictosomas y el aparato de Golgi el aparato del tráfico vesicular. Si este se detiene, el de Golgi desaparece también. Su organización está en que son organelos polarizados con cada ictosoma de cada dominio, un lado cis y un lado trans. Entre ambos se encuentran las células intermedias. La adición del tipo de sustancias está determinado desde las enzimas de las cisternas que están próximas de lados del cis o del trans. Tienen varios modelos de transporte a través del aparato de Golgi. El modelo de la maduración de cisternas, los compartimientos estables, la conexión de túbulos, y dentro de sus funciones es uno de los principales centros de glucosidación de la célula. Se modifican glúcidos que forman parte de las glucoproteínas y la hemicelulosa de las plantas. Todas sus funciones están relacionadas con los glúcidos, las llevan a cabo en las enzimas, en las glucositransferasas y las glicolisadas que eliminan los glúcidos. En el aparato de Golgi se determina la sintetización de los esfingolípidos como las esfingomielinas
se encuentran en donde esto es un reparto de células del retículo endoplasmático que se encuentra en el aparato de Golgi. Tiene una serie de funciones no convencionales que se han descubierto que participa el aparato de Golgi. Almacenan el calcio, es un centro de almacenamiento de calcio, como actuar en una plataforma de señalización celular que participa en los niveles de colesterol de la célula. En esta parte de la respuesta de las células se encuentran los alimentos, que son centro de microtúbulos de células que se desplazan entre sí. Los perixisomas. Perixisomas son organulos rodeados, delimitados por una membrana. Están presentes en todas las células eucariotas y su función es metabólica. A veces tienen inclusiones cristalinas en su interior debido a la gran cantidad de enzimas que llevan en ellos. Son organulos con gran plasticidad, pueden incrementar su número y tamaño frente a estímulos fisiológicos y volver a números normales cuando el estímulo desaparece, así como cambiar su repertorio de enzimas. Cuando se encuentran libres en el citosol, incorporan proteínas que dan informes citosílicos. Están asociadas a las membranas del perizosoma y se denominan peroxinas, las cuales están implicadas en reconocer proteínas del citosol, tanto en el interior de la membrana, y son importantes durante los crecimientos de los organulos. Hay dos perizocinas. La biogénesis o formación de perizosomas se puede producir de dos formas: por crecimiento o división de preexistentes o división del retículo endoplasmático, cuando no hay perizosomas previos. Los perizosomas de las células se dividen por estrangulamiento. El proceso de división empieza cuando las membranas entran en la división del retículo endoplasmático. Mediante la estrangulación se crean dos nuevos, madurando su contenido proteico a medida que se van incorporando las proteínas al citosol. Las células son capaces de generar perizosomas de cero. Esta es capaz de generar nuevos, y a este proceso contribuyen las vesículas provenientes del retículo endoplasmático y las mitocondrias en las células de los mamíferos, levaduras y vesículas que provienen del retículo endoplasmático. Existen proteínas que se encuentran en el retículo endoplasmático que se forman gotas de grasa. Estas proteínas se aparecen en la parte donde se forman los perizosomas. Así, los mecanismos de formación dentro de las gotas de grasa pueden ser compartidos. Los perizosomas se distribuyen gracias a la interacción de los microtúbulos de la actina. Esto les permite cambiar su forma y ayudan a separar los hijos, creando una división. Dentro de las funciones, le deben su nombre a las enzimas que se encontraron primero, que fueron las peroxidasas, aunque estas pueden contener más de 50 enzimas diferentes. Los perizosomas llevan a cabo dos funciones importantes: la metabolización de lípidos y la producción celular frente a peróxidos y a células oxidativas. La catalasa está especializada en la eliminación de peróxido de hidrógeno, creando una oxidación. Los perizosomas llevan numerosas funciones metabólicas en comparación con otros organulos. Recientemente se descubrió que los perizosomas funcionan como plataformas de señalización en las células
de los mamíferos y de los seres humanos. Los ribosomas funciona como una red para formar proteínas. Están compuestos de ácidos nucleicos y proteínas especiales. Están formados a partir de dos unidades que se unen. Funcionan para transmitir información en el ADN mensajero. Entre sus funciones es para unir ácidos recolectados del citoplasma mediante ácidos de transferencia. Se unen entre sí y está determinado por el ARN mensajero. Exportan el polipéptido del citoplasma, que es una proteína funcional. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma y se unen al retículo endoplasmático para formar rugosa. Una serie que pueden haber 10 millones de cromosomas. Varios ribosomas se pueden unir a la misma cadena de ARN mensajero. Esta estructura es denominada un polisoma. Los polisomas solo tienen un sistema temporal. Cuando han sintetizado el polipéptido en unidades, no se vuelven a utilizar o se dividen. Los ribosomas pueden unir aminoácidos, por lo tanto las proteínas pequeñas se pueden degradar con bastante rapidez, pero se necesitan de 2 o 3 horas para las proteínas grandes, como la tinina, de proteína muscular masiva, que tienen más de 1000 aminoácidos. Los ribosomas en eucariotas tienen procesos diferentes para producir proteínas. Afortunadamente, la diferencia contiene una ventaja para el ataque de fármacos y para antibióticos como la streptomicina. Las proteínas ribosomales y las ribonucleoproteínas nos dice que la palabra ribosomas está parte de la palabra ribos, que es el ácido ribonucleico, y somas, que es para el cuerpo. Están unidos por una membrana que tienen varios usos. Estos son encargados de repartir la información en toda la carga genética. El movimiento a través del ribosoma es intermitente en un solo sentido, a lo largo de la cadena entrante del ARN mensajero. El ARN en estado descargado se va a través de un túnel a través de la estructura molecular en la parte grande del ribosoma. El núcleo. El núcleo es una de las estructuras que caracteriza a las células eucariotas. Es el compartimiento donde se encuentra el ADN y toda la maquinaria necesaria para distribuir su información para el ADN. Solo hay un núcleo por célula, aunque en ocasiones hay más de uno, como ocurre en los osteoclastos, en las fibras musculares, esqueléticas o en los epitelios de algunos invertebrados. La forma celular suele ser redonda y atada a la forma celular, aunque no siempre es así y puede variar. En un ejemplo podrían ser los neutrófilos en la sangre, que poseen núcleos multilobulados, pero también pueden situarse en algunas posiciones más periféricas. Es así, en las células secretoras se puede localizar en la parte basal de la célula y en las musculares esqueléticas en las extremidades de la membrana plasmática. Aunque la cantidad del ADN es prácticamente idéntica en todas las células, el tamaño del núcleo puede ser diferente. Además, células de igual tamaño, de distintos pesos y cantidades de ADN pueden tener núcleos similares. El tamaño del núcleo puede adaptarse a la fisiología celular, pero no a la cantidad de ADN. El núcleo cuenta con dos componentes que se distinguen morfológicamente: la envuelta nuclear y el nucleoplasma.
La envuelta nuclear separa el citoplasma de la membrana externa de la externa, entre las que se encuentra un espacio denominado perinuclear. Se forman en la envuelta nuclear y se encuentran los polos nucleares, los cuales permiten el trasiego de moléculas en el citoplasma y el leucoplasma. En los dos sentidos, pero de manera específica y regulada, recubriendo la membrana interna hay una capa de proteínas que forma un entramado de láminas celulares que da consistencia mecánica al núcleo. El nucleoplasma se encuentra el ADN y las proteínas asociadas que forman la cromatina, que están compactadas, se denomina heterocromatina, y más laxa se llama eucromatina. La cromatina es el resultado de la descondensación de los cromosomas y cada cromosoma distribuye su cromatina en regiones o territorios concretos en el núcleo. Además, en el nucleoplasma se encuentra el comportamiento más conscripto, lo que es visible en un microscopio. En el nucleoplasma se puede observar otras estructuras denominadas que son denominadas como moléculas de proteínas que realizan una función común. Ya. Retículo endoplasmático. Es un complejo sistema de membranas dispuestas en formas de sacos aplanados y túbulos interconectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno. Sus membranas con las de la envuelta nuclear y se pueden extender en las extremidades de la membrana plasmática, llegando a presentar más de las cantidades de la célula. Sus membranas son más delgadas que las de las fórmulas celulares y el retáculo organiza sus membranas en sus dominios en distintas funciones. Los dominios más fáciles de distinguir son el retículo plasmático rugoso con membranas aplanadas, a veces túbulos con diversos ribosomas, y el retículo endoplasmático liso. Sin lo anterior, forman túbulos irregulares. La membrana externa de la parte nuclear se considera como el retículo endoplasmático rugoso, puesto que es una continuación física de él y se observan ribosomas asociados a ella. El retículo endoplasmático rugoso y liso ocupan lugares distintos, como ocurre en los hepatocitos, en las neuronas y en las células que sintetizan esteroides. Sin embargo, en algunas regiones el retículo no existe una segregación entre ambas, ni se aprecian áreas de membranas con otras sin ribosomas. La disposición espacial del retículo endoplasmático en las células animales depende de sus interacciones con los microtúbulos. El retículo plasmático rugoso en el dominio rugoso se caracteriza por una trama de túbulos alargados o sacos aplanados y apilados, más o menos regulares en forma, con numerosos ribosomas de la membrana. La cantidad de los ribosomas asociados condiciona la forma de este orgánulo, de manera que cuando el número de ribosomas asociados, los túbulos adoptan la forma del sistema celular. Las vacuolas son orgánulos que se caracterizan porque son para productos de desecho. Están estructuradas por un espacio que es permeable que se llama donoplasto, que tiene agua y gran variedad de moléculas como azúcares,
ácidos orgánicos, sales, gases y sustancias ergásticas. Pueden aparecer y desaparecer durante la vida celular, lo que dice que tienen un nivel de participación celular. Esto se puede dar en las vacuolas o en otras partes de la célula. Las vacuolas, sus funciones varían dependiendo del tipo. Las alimenticias, que son formadas para la fagocitosis. Y esto es cuando una vacuola se une con un lisosoma. Los productos de la digestión entre ellos son aprovechados por la célula, y las vacuolas son más características de las células vegetales, pero sin embargo también las poseen en cierto modo los mamíferos en gran tamaño. De ellas depende el almacenamiento de sustancias orgánicas e inorgánicas. En algunas de sus células vegetales manejan compuestos tóxicos o pigmentos de color rojo, sustancias ergásticas, y en las vacuolas alimenticias o portátiles, que bombean el exceso de agua fuera de la célula. Cilos y flagelos. Los cilos y los flagelos presentan la estructura básica parecida. La diferencia microscópica más llamativa es que los hilos son cortos y los flagelos son un poco más gruesos y delgados. Se dice que la estructura estructural hay varias diferencias. Los cilios forman la misma estructura, los flagelos van variando dependiendo de la estructura de las células, de las estructuras añadidas. Los hilos solo están en las eucariotas y los flagelos en las procariotas y las eucariotas, pero sí hay varias diferencias. El diámetro de un cilio varía y ser mayor al de un flagelo, dependiendo de la estructura en el complejo microtubular. En las eucariotas se sitúan libres de la célula, pero rodeados de la membrana plasmática. Cumplen la función de desplazamiento en el medio, que movilizan para expulsar sustancias nocivas o para renovar sustancias necesarias para la respiración y nutrición. Los cilios y los flagelos se encuentran muy difundidos en un mundo vivo, sobre las células de los invertebrados, vertebrados, en helechos y plantas, así como en las próstitas. Solo unos pocos grupos de células eucariotas, como las algas rojas y algunos hongos y plantas, no tienen cilios. Los cilios son prolongaciones endoplasmáticas. Los lisosomas son orgánulos celulares unidos en una membrana que contienen enzimas digestivas. Están implicados en varios procesos celulares, son encargados de reciclar los materiales de desecho, pueden checar los virus y bacterias invasoras, participan en el proceso de autodestrucción conocido como muerte celular o la apoptosis. El lisosoma es un tipo específico de organulo que es protegido en el interior de la célula. Es un comportamiento que contiene la membrana para las enzimas digestivas, las cuales se encuentran en un ambiente ácido y en un ambiente del pH más bajo. Son de manera hidrolítica y rompen las moléculas en las materias más pequeñas. Esto quiere decir que es un organulo importante en la alimentación y las infecciones, que rompen las moléculas mayores en menores para la sintetización en el cuerpo humano. La membrana celular es una estructura vital.
La ruptura de la membrana plasmática durante unos pocos segundos lleva irremediablemente a la muerte celular. Es también una barrera física que separa el medio celular interno del externo. En las células eucariotas también hay membranas intracelulares que delimitan, separando los organelos del citosol. Es una forma donde se llevan a cabo reacciones químicas vitales para la célula. Está formada por lípidos, proteínas y en mayor cantidad de glúcidos. Está condicionada principalmente a los lípidos y estas son moléculas anfipáticas con una parte hidrofóbica y una parte hidrofólica que se disponen formando una bicapa lipídica donde las partes hidrofóbicas se encuentran en las partes del centro de la membrana y las hidrofóbicas en el centro del agua. En los lípidos se encuentran las proteínas integrales que forman parte de la membrana de manera permanente. Las proteínas transmembranas son proteínas con secuencias de aminoácidos en las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos y dominios hidrofólicos que están en contactos con soluciones acuosas intras y extracelulares. Otras proteínas se encuentran en la monocapa, que se encuentran en enlaces covalentes con los lípidos o cadenas de ácidos grasos. Otras cadenas se unen temporalmente de manera superficial en la bicapa lipídica. Los glúcidos no aparecen en todas las membranas celulares, pero son abundantes en la superficie externa de la célula plasmática y en las partes intracelulares. Se encuentran unidos por enlaces covalentes de glúcidos, lípidos y proteínas. Esto quiere decir que son láminas extensas que se encuentran de manera transversal, de manera perpendicular a las superficies. Con el microscopio electrónico se presentan aspectos de láminas. A esto se denomina unidad de la membrana. Esto es así para todas las membranas y el espesor varía de los 6 a los 10 milímetros, lo cual explica que todas las membranas no son internamente iguales. Se componen de lípidos, glúcidos y proteínas, y la membrana de los eritrocitos tiene propiedades que son partes de las funciones de la membrana, que debido a propiedades físico-químicas son de manera fluida, que hacen que sus moléculas tengan movilidad lateral como de una lámina de líquido viscoso. Es semipermeable, por lo que puede actuar como una parte selectiva entre determinadas moléculas. Posee la capacidad de romperse o separarse sin perder su organización. Es una estructura flexible y maleable de parte de la célula. Está en permanente renovación y es decir, atienden la eliminación de moléculas que permiten las uniones fisiológicas de la célula. Entre sus funciones, cada tipo de membrana está especializada por cada comportamiento que tiene. Entre sus múltiples funciones se encuentran la creación y el mantenimiento de gradientes iónicos, los cuales hacen sensible a la célula ante estímulos externos y permite la producción de información y el ATP, que son necesarios para la función de las moléculas. Las membranas también hacen posibles la creación de compartimientos intracelulares donde se realizan funciones imprescindibles del ADN. Se componen receptores y que permiten a la célula mantener la información en forma de moléculas por el medio externo. Poseen enzimas asociadas y tienen unidades metabólicas como la celulosa y el ácido hialurónico. Y la fosforilización, producción de energía, síntesis de energía. La matriz extracelular está unida en los tejidos animales.
junto a las moléculas de la membrana plasmática. Los ribosomas funciona como una red para formar proteínas. Están compuestos de ácidos nucleicos y proteínas especiales. Están formados a partir de dos unidades que se unen. Funcionan para transmitir información en el ADN mensajero. Entre sus funciones es para unir ácidos recolectados del citoplasma mediante ácidos de transferencia. Se unen entre sí y está determinado por el ARN mensajero. Exportan el polipéptido del citoplasma, que es una proteína funcional. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma y se unen al retículo endoplasmático para formar rugosa. Una serie que pueden haber 10 millones de cromosomas. Varios ribosomas se pueden unir a la misma cadena de ARN mensajero. Esta estructura es denominada un polisoma. Los polisomas solo tienen un sistema temporal. Cuando han sintetizado el polipéptido en unidades, no se vuelven a utilizar o se dividen. Los ribosomas pueden unir aminoácidos, por lo tanto las proteínas pequeñas se pueden degradar con bastante rapidez, pero se necesitan de 2 o 3 horas para las proteínas grandes, como la tinina, de proteína muscular masiva, que tienen más de 1000 aminoácidos. Los ribosomas en eucariotas tienen procesos diferentes para producir proteínas. Afortunadamente, la diferencia contiene una ventaja para el ataque de fármacos y para antibióticos, como la streptomicina. Las proteínas ribosomales y las ribonucleoproteínas nos dice que la palabra ribosomas está parte de la palabra ribos, que es el ácido ribonucleico, y somas, que es para el cuerpo. Están unidos por una membrana que tienen varios usos. Estos son encargados de repartir la información en toda la carga genética. El movimiento a través del ribosoma es intermitente en un solo sentido, a lo largo de la cadena entrante del ARN mensajero. El ARN en estado descargado se va a través de un túnel a través de la estructura molecular en la parte grande del ribosoma. Las vesículas son pequeños sacos intracelulares encerrados en una membrana que almacena sustancias de la célula y se forman de manera natural con el resultado de las propiedades de los lípidos de la membrana. La mayoría de las vesículas están especializadas en funciones, dependiendo del material que contiene. Sus características es que están separadas del fosfolípido de la bicápara. Si solo hay un fosfolípido, solo se llama vesícula unilaminar, y si hay más, son multilaminares. La membrana que encierra las vesículas es similar a la de la membrana plasmática. Las vesículas pueden fusionarse con la membrana plasmática por su contenido con la célula. Son un instrumento básico en la célula para la sintetización de las sustancias celulares. Están dispersas en el metabolismo y son para el transporte y el procedimiento intracelular. Es para la expulsión de enzimas, para la expulsión de residuos y la metabolización de enzimas. Muchas vesículas se crean en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático por partes de la membrana plasmática. Existen varios tipos de vesículas, las vacuolas o los lisosomas. Las vesículas de transporte y las vesículas de secreción. Principalmente otros tipos de vesículas
constituyen las alcheas, bacterias y organismos planctónicos con las vesículas matriz. Se llenan el espacio extracelular y esto nos da parte a los tejidos que son huesos, cartílagos, entre otros.